Bueno, pues el día de hoy estoy aquí por invitación de nuestro pastor Frankie. Hace como un mes me hizo la invitación y me dejó pensarla una semana. Entonces, bueno, soy obediente a lo que Dios quiere hacer aquí en Senda. Y bueno, pues aquí estoy, me preparé durante un mes. Mis hijos estuvieron muy contentos y bueno, tuve el apoyo de la familia, ¿no? Y bueno, espero poder ser de bendición para todos ustedes. Quisiera que oráramos, por favor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí presentes para, primeramente, alabarte, agradecerte por esta bendición de estar aquí todos reunidos con vida, Señor, que estamos todos sanos. Gracias, Señor, por esta iglesia, por Senda, Señor, porque tú la has plantado en este lugar, Señor, y tienes un propósito grande, Señor, para todos nosotros y para esta colonia. Señor, permite que yo pueda ser de bendición para mis hermanos y permite que todo lo que salga de mi boca, Señor, esté sustentado en la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues continuando con la saga de la familia, me tocó hablarles sobre el legado. ¿Qué significa el legado? Bueno, legado podemos decir que es igual a herencia, ¿no? Pero herencia la trasladamos más que nada a lo material, pero el legado es todo aquello que dejamos, que se deja o se transmite a los sucesores, ya sea algo material o algo inmaterial. Y aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que nos gustaría dejar como legado o herencia a nuestros hijos o a nuestra familia? ¿Cómo nos gustaría ser recordados? En la actualidad, pues la mayoría del mundo nos enfocamos mucho en lo material, en buscarles que pretendemos dejar aseguradas a nuestras familias. Yo platicando ahí dije, bueno, hay algunos políticos que aseguran a sus 3, 4 generaciones con todo lo que se llevan, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos enfocamos en esa prioridad. En la semana pasada yo estuve en una feria de preparatorias para buscar preparatoria para mi hijo Axel. Siempre buscamos que estudien una carrera, la carrera más novedosa, la que les deje más dinero, que estudien un idioma. Y estamos como padres como enfocados mucho en eso. Yo misma me presiono, me enfoco mucho en eso, que sea la mejor escuela, que sea, inclusive con Ramoncito, cuando estaban chiquitos mis hijos, me dice, Adri, no te preocupes, en qué escuela van a estar, bueno, y eso no está mal. Como padres tenemos la responsabilidad de, pues, de enseñarles a nuestros hijos ser responsables, que se autosustenten en el futuro, que tengan armas, ¿no? Pero en realidad esa es nuestra prioridad, inclusive para los que no tienen hijos, esa es nuestra prioridad, las cosas materiales. Entonces, dice, hay un versículo, dice Primera de Pedro 3:4. Bueno, aquí le puse que no les gustaría más dejar una herencia espiritual a nuestros hijos, a nuestra familia. Es una herencia que no, dice Primera de Pedro 3:4. Si quieren buscarla, o ya se las puse ahí. Podemos leer en pantalla. Alabado sea Dios, Padre nuestro Jesucristo, por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Amén. Hay otras versiones que dicen que esta herencia no se arruina, no se destruye ni pierde su valor. Entonces, a veces estamos afanados por una casa, por dejarles a nuestros… Yo le digo a mi papá a veces se estresa mucho porque dice, es que voy a cambiar mi testamento. Le dijo, papi, no dejes nada,
¿no? O sea, no te preocupes por lo que vas a dejar, ¿no? Para mí es de más valor lo que Él nos ha dejado, su legado, que las cosas materiales, ¿no? Entonces, pero mi papi siempre está, ¿no? Pensando en… Y gracias, ¿no? O sea, lo que nos puede llegar a dejar lo agradecemos mucho. Dice, entonces, ¿qué les podemos dejar a nuestros hijos? Lo mejor que les podemos dejar es la salvación, que conozcan a Jesucristo, que tengan una relación con Él, para que tengan derecho a esa herencia también y gocen de la vida eterna con Él. Dice Proverbios 22:6. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos conozcan a Jesús y lo acepten como Señor y Salvador? Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, aquí como vemos este principio que ya lo hemos meditado muchos de nosotros, es pues el congregarnos, ¿no? No dejar de congregarnos, porque pues muchos cristianos, gente que se identifica como cristiano, dice, es que yo soy cristiano, pero en mi casa leo la Biblia, en mi casa somos cristianos y yo voy a instruir a mi hijo. No, o sea, hay que congregarnos, esa parte no nos la podemos saltar, porque aunque leamos la Biblia en casa, o sea, siempre somos presa fácil del enemigo estando fuera de una congregación. Yo les voy a comentar un poquito de mi testimonio. Cuando Pablo y yo nos congregábamos en una iglesia muy grande y todavía no teníamos hijos, era una iglesia muy grande que se llama el Centro Cristiano en Querétaro, no sé si algunos de ustedes lo conozcan. Y ahí nos casamos y ahí estuvimos muy a gusto y todo, pero la iglesia desapareció, hubo muchos problemas dentro de la iglesia desaparece. Me acuerdo que yo estaba embarazada de Sofi y pues nos salimos de la iglesia, estuvimos como 2 años sin asistir a una iglesia, y Sofi tenía 2 años, Axel como 1 año y medio, o sea, estaban chiquititos. Y entonces mi suegra que es cristiana, nos dijo, ¿qué han pensado? O sea, ¿qué han pensado de asistir a una iglesia? Porque no se pueden quedar así tus hijos, sin una instrucción. Entonces mi marido dijo, Adri, tenemos que empezar a buscar una iglesia donde congregarnos y donde nuestros hijos puedan recibir una instrucción. Y le dije, sí, vamos a buscar, y estuvimos, obviamente uno con la cuestión humana, ¿no? No quiero una iglesia grande, nos van a volver a decepcionar, ¿no? Uno piensa eso, pero oramos, esa fue una de las oraciones que Dios nos contestó, porque orábamos y decíamos, Dios, llévanos a una iglesia donde se predique verdaderamente el evangelio. Y entonces fuimos a una iglesia donde eran muy amables. Me acuerdo que en Menchaca una amiga me invitó, eran muy amables y nos hablaban por teléfono, vénganse, congréguense aquí, y nos decían, pero no sentíamos como que el llamado. Entonces a Pablo lo invitó una amiga a Senda, que ella no se congrega aquí, y es una amiga una conocida más bien, porque ya Pablo no tiene ni relación con ella ni nada. Y le dijo, oye Pablo, fíjate que yo estoy asistiendo a una iglesia chiquita allí en la colonia Mercurio, te invito. Y me dice Pablo, pues vamos, Adri, un domingo. Le dije, bueno, vamos. Y ya llegamos aquí con Ramoncito y Vero, y realmente desde el primer momento, o sea, el Espíritu Santo nos dijo, aquí es, ¿no? Entonces, bueno, Axel estaba chiquito, tenía como 2 años, Sofi 3 años, y ya la segunda vez que llegamos aquí, ya hablamos con Berito y con Ramón y dijimos, nos queremos congregar en esta iglesia, y la verdad es que ha sido de gran bendición el hecho de poder ver a Sofi y a Axel pues crecer en la escuelita dominical, y pues fuimos obedientes, ¿no? A la palabra de Dios. Y bueno,
Sin embargo, eso sabemos de los niños pequeños, ¿no? Instruirlos en el camino. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya de adultos conocemos a Jesús? Traemos ciertos hábitos y costumbres que hemos heredado de nuestro entorno familiar, de nuestros antepasados, lo que hemos adquirido en nuestra niñez. De manera inconsciente, eso nos impide ser un buen ejemplo y ser un legado de bendición. Dicen, estoy investigando un poco y dice que estudios en psicología han demostrado cómo en la personalidad adulta influye las experiencias que vivimos en la niñez, ¿no? O sea, cómo vivimos nuestra niñez. A veces nosotros de repente nos podemos llegar a ver reflejados en nuestros padres, ¿no? O sea, yo decía, es que yo no me quiero parecer a mi mamá o no me quiero parecer a mi papá, y cuando somos adultos nos parecemos a ellos, ¿no? O sea, todo lo que vivimos. ¿Sí se escucha bien, Paquito? Okay. Entonces, podemos decir que lo que somos hoy es producto de lo que vivimos en nuestra niñez, de lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Traemos arrastrando ese legado, esas herencias. Y el ejemplo más común es decir, cuando un niño vio a su padre alcohólico, hay mucha probabilidad de que el niño en la adultez pues sea también alcohólico. Entonces podemos decir que lo que hicieron nuestras generaciones o lo que vayamos a hacer nosotros tiene un impacto en nuestras generaciones fuerte. Entonces, el jueves estuvimos aquí, ¿verdad, Javiercito? Entonces, lo podemos comprobar porque acabamos de celebrar en nuestro país el Día de Muertos. Sabemos cómo la gente se pinta la cara de una calavera, hacen sus altares, pero ponen, yo no digo que no se recuerde a nuestros fallecidos, pero tiene un trasfondo muy fuerte, y es lo que hacían los aztecas en la antigüedad, que hacían sacrificios humanos, hacían altares, y cómo eso fue hace miles de años, y cómo heredamos esas tradiciones, ¿no? Cómo las heredamos y hasta en la actualidad las seguimos repitiendo, ¿no? Me decían en la escuela, es que en la escuela de mis hijos hacen un evento que se llama el Holgorio, y es en relación al Día de Muertos, y hacen altares y ponen a los niños a bailar, y mis hijos nunca han participado ahí. Me dice una amiga, es que es una tradición, Adri, ¿por qué no fomentas las tradiciones? Es que aunque sean tradiciones, pues no son buenas tradiciones, o sea, traen un trasfondo malo, ¿no? Entonces, mucha gente se piensa que a veces las tradiciones son buenas y no. Entonces, fue muy bueno este ejercicio de alabanza y de oración, estuvo la verdad impactante, porque sobre todo fue una batalla espiritual. Yo lo sentí como una batalla espiritual. ¿Y para qué? Pues para romper esas maldiciones, ese legado que hemos heredado como país, ¿no? Porque las consecuencias, ¿cuáles son? Pues que vemos muertos y ejecutados, y hay pues mucha sangre derramada en nuestro país. Entonces dice la Biblia confirma que estas bendiciones o maldiciones se heredan por generaciones. Dice Éxodo 25:6. Este versículo me impactó porque dice, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Entonces, eso me impactó. O sea, cómo a veces sí traemos cargando maldiciones que pues, muchas veces no sabemos, ¿no? Aquí me gustaría ejemplificar
Bueno, quisiera decirles que cuando nosotros conocemos a Jesús, lo aceptamos como Señor y Salvador, esas maldiciones pues son rotas, ¿no? En el nombre de Jesús. Y quiero pensar que yo a partir de ese momento en el que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, rompemos esa maldición y hacemos un pacto con Él, de que a partir de nosotros en adelante nuestras generaciones van a ser bendecidas. Amén. Bueno, para ejemplificar cómo una mujer de la Biblia impactó sus generaciones, dejando un legado de bendición que hasta nuestras fechas lo venimos comentando y nos ha beneficiado, les quiero platicar acerca de Ruth. Ruth dejó un legado muy importante y quiero reconocerlo a través de que solamente hay 2 libros en la Biblia que se refieren a mujeres, que es Ruth y Esther. Entonces, para que Ruth haya tenido un libro en la Biblia, pues quiere decir que hizo algo importante, ¿no? Claro que hay muchas otras mujeres virtuosas en la Biblia que hemos visto, María, Magdalena y todo, pero no tienen libro. Ruth sí tiene libro en la Biblia. ¿Quién era Ruth? Quiero platicarles acerca de Ruth, de todo el contexto en el que ella vivió, que pues adentrándonos en su historia podemos ver que es impactante, ¿no? Ruth era una moabita. ¿Quiénes eran los moabitas? Los moabitas nos dice que son descendientes de Lot y una de sus hijas, ¿no? Yo cuando leí eso dije, ¿cómo? O sea, esto sucedió porque Lot con su esposa vivían en Sodoma y Gomorra, vivía con sus 2 hijas. Entonces, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, les permite huir, les permite salir, pero Dios les dice que no tienen que voltear hacia atrás porque se van a convertir en sal. La esposa de Lot voltea hacia atrás y se queda convertida en sal. Esa es una historia que pues hemos ya escuchado muchas veces. Entonces, por eso Lot se queda sin esposa. Entonces, y se quedan realmente desamparados, se van a una cueva, Lot con sus 2 hijas, las 2 hijas pues con mala intención lo embriagan a Lot y se embarazan del papá. De ahí nacen los moabitas y los edomitas. Aquí lo tengo, pero sin embargo nos vamos a enfocar en los moabitas, ¿no? Entonces vemos cómo ellos fueron concebidos con una maldición, ¿no? Entonces era un pueblo pagano, eran idólatras, pero tenían mucha relación con el pueblo de Israel. De hecho eran pues vecinos y los israelitas en muchas ocasiones se veían influenciados por los moabitas. Entonces ahí Moisés se puso, por orden de Dios, se puso las pilas, emitió una serie de leyes donde les dijo, a ver, no se pueden mezclar con otros pueblos porque van a empezar a adorar a otros dioses, ¿no? Entonces de ahí Israel se aparta un poco, pero realmente sí había una relación con Israel. Entonces Ruth era una moabita. Entonces, ¿qué podemos decir? Ruth era pues pagana, creía en dioses, era idólatra. Sin embargo, Ruth tenía un corazón diferente, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Después la historia sigue en el sentido de que un hombre de Israel que se llamaba Emilemec se va a vivir a Moab, porque en Israel no había alimento, había escasez de alimento en esa época. Se va a vivir allá y con su esposa y sus 2 hijos. Después muere este hombre de Israel y deja a sus 2 hijos solos con su esposa, y los 2 hijos se casan con 2 moabitas, que es Orfa y Ruth. Entonces de ahí empezamos a ver a Ruth, la historia de Ruth. Y dice en la Biblia que pasan 10 años. Entonces yo me quiero imaginar que Ruth cuando se casa con el hijo de Noemí, pues empieza a conocer al Dios de Israel en ese tiempo, en esos 10 años, tiempo suficiente para que Ruth conozca el Dios de Noemí y de sus hijos, porque pues ella venía de conocer dioses paganos, ¿no?
Pero entonces en ese momento, después de esos 10 años, mueren los 2 hijos de Noemí y se quedan viudas Noemí y sus 2 nueras. Entonces Noemí, muy desesperada, dice: yo me voy a regresar a Israel porque allá ya hay alimento, ya tengo mis parientes, me voy a regresar. Y despide a sus nueras, le dice: ustedes regrésense con sus papás, yo ya no las quiero. Y Orfa se regresa, pero Noemí no. Ahí Ruth ya no se regresa. Y ahí yo quiero que enfaticemos mucho en esa decisión que ella toma, porque Ruth dice: yo ya no me voy a regresar con mis papás. O sea, ¿se fijan la valentía de Ruth? Si yo no me voy a regresar con mis papás, voy a seguir a tu Dios. Y aquí hay un versículo de la Biblia que vemos mucho en bodas o en reuniones. Llegó Ruth a rogarle a Noemí, dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Entonces ahí Ruth acepta al Dios de Israel como su Dios verdadero y único. O sea, ella deja sus costumbres que había adquirido desde niña. O sea, ella, digamos que se rebeló a las tradiciones que había en su familia y en su pueblo. Y dice: yo sigo al Dios de Israel. Y se va con Noemí a la tierra de Israel, y ahí Dios ya había visto su corazón y ya había y entonces Dios les tenía preparada una bendición bien grande, porque ella por su obediencia, por su fidelidad y por la decisión que ella toma. Ya después, posteriormente, vemos en la Biblia que ella se casa con un buen hombre de Israel que se llama Boz. Y de ahí, si ustedes conocen la historia de Ruth y de Boz, nace Obed. Y Obed es el abuelo de David, ancestro de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vemos que a través de la decisión valiente de Ruth, Dios la bendijo a sus generaciones, a sus 1000 generaciones? Y el estar en la genealogía de Jesucristo, pues para mí es pues el que Dios bendijo a esa mujer virtuosa, ¿no? A esa valentía. Y después vemos por el lado de Boz. Por el lado de Boz. Boz era un hombre, relata la Biblia que era un hombre de palabra, era un hombre de Israel honorable, y que también pues tenía mucho dinero, porque también la bendijo, porque Ruth llega, así como ven, Ruth llegó a los campos de Boz, y Boz se enamora de Ruth, se cae bendición pues también económica, ¿no? Entonces, ¿pero quién era Boz? Boz era hijo dice la Biblia que era hijo de Rahab. Rahab era una prostituta cananea que vivía en Jericó. Ustedes recuerdan la historia de Josué. Josué manda a unos espías a espiar a este pueblo para ver si lo pueden conquistar. Y esta mujer, Rahab, ya había escuchado del Dios de Israel. Ella ya había escuchado de Moisés, que había abierto el Mar Rojo y había sacado a los israelitas de Egipto. Entonces ella a estos espías, como ve que los están cazando, los esconde y los libra de la muerte, y por esa acción Dios la bendice a ella y a su familia, y ella es la mamá de Boz, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos que a través no importa pues lo que haya sido Rahab, o sea, al final de cuentas, por lo que ella hizo, Dios la bendijo y bendijo también a sus 1000 generaciones.
Entonces, de parte de los dos lados, tanto de Booz como de Ruth, vemos ese legado de bendición. Dice Deuteronomio 7:9. Si quieren buscar Deuteronomio 7:9. Ese sí me gustaría que lo leyéramos porque es una promesa muy, muy bonita. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es fiel. Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Entonces, con estas historias que les platiqué de Ruth, acerca de estas dos mujeres, de Ruth y de Rahab, podemos ver que no importa que hayan hecho nuestros antepasados, cómo haya sido nuestra infancia, las costumbres que nos hayan inculcado o el pecado que nuestros antepasados hayan cometido o los que nosotros hayamos cometido, ¿no? Él puede, a partir de que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él puede cambiar nuestras vidas, nuestro futuro y bendecir a nuestras generaciones, a 1000 generaciones, ¿no? Amén. Entonces, ¿cómo podemos romper estas maldiciones generacionales y dejar un legado de bendición? Bueno, como punto número 1 es el arrepentimiento, ¿no? Arrepentirnos de nuestros pecados y los que hayan cometido nuestros ancestros. En una ocasión, una pastora, amiga de mi suegra, ella una vez oró rompiendo maldiciones por lo que pasó en la revolución, ¿no? Y yo me impacté, dije, ¿por qué oramos por lo que pasó en la revolución? Porque en la revolución, decía, es que en la revolución iban los hombres y violaban a las mujeres en los pueblos. Entonces realmente esa es nuestra herencia, ese es nuestro legado. Entonces hay que romper esas maldiciones generacionales que hemos adquirido a través de ese tiempo, ¿no? Como segundo punto es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces no importa lo que haya pasado en ese tiempo en nuestra historia, en nuestra familia, inclusive lo que habíamos hecho cuando nosotros conocemos a Jesús ya de adultos, sabemos que en Cristo pues ya esas cosas viejas pasaron, ¿no? No hay que estarnos acordando. Mi mamá de repente es muy dada a lo mejor por su edad, a recordar, es que hija, lo que pasó en este tiempo, esta persona lo que me hizo, y mami, las cosas viejas pasaron, ¿no? Ya son, de aquí en adelante ya son cosas nuevas que Dios hace. El punto número 3 es no permitir influenciarnos con las ideologías del mundo. El propósito de Dios o su plan, el plan de Dios es la familia, es fomentar la familia, ¿no? Entonces a veces ahorita vemos que pues ya los jóvenes pues no se quieren casar, no quieren tener hijos. La ideología de género también está muy fuerte. Entonces, sin embargo, sabemos que el plan de Dios es la familia, porque a través de los hijos primero se preserva la especie, ¿no? Y mi papá un día me dice, ve a Axel y a Sofi, ve a sus nietos, y llora mi papá, porque dice, hija, qué feo ha de ser no tener hijos. O sea, a mí me da un gozo ver a mis nietos. Dice Salmos 127:3-5, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre,
como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, ¿sí? Entonces, a veces vemos en Europa, en pueblitos de Europa, pues que ya son puros viejitos, no hay jóvenes, no hay hijos. Entonces, realmente Dios lo que quiere es en Estados Unidos estaba viendo que Donald Trump les ofreció ahorita en campaña darles dinero, darles una ayuda por los hijos que tengan, o sea, todavía les da dinero para que tengan hijos, ¿no? Porque bueno, aparte pues están viendo toda la estadística de que los pueblos pues están quedando sin gente, ¿no? Entonces, realmente aquí vemos cómo el propósito de Dios es que la familia se preserve, ¿no? Número 4, instruir a nuestros hijos desde pequeños para que de grandes no se aparten de Dios. Esto es lo que ya habíamos visto. Y yo puse aquí una parte de mi cosecha. No hacerlo de una manera impositiva, no hacerlo de una manera porque se vuelve en religión, se vuelve en una cadena, sino hacerlo con nuestro ejemplo. O sea, obviamente que ellos tienen que ser obedientes de chiquitos y decir, me vas a acompañar a la iglesia, pero no tratar que sean perfectos y hacerlo de una manera impositiva. Me decía Pablo cuando estaban chiquitos, Axel y Sofi, había la opción de meterlos a una escuela cristiana, pero él me decía, no, Adri, que se vayan a la escuela secular y que salgan al mundo, ¿no? Que realmente que ellos no tenerlos como en una burbujita, pero también porque sabemos que van a salir al mundo cuando sean adultos, pero realmente darles esa herramienta de que tengan una relación con Dios, ¿no? Dice Deuteronomio 6:7, y tus palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Y bueno, yo por último espero no aburrirlos con mi testimonio o con ejemplos ni tampoco quiero verme como una referencia, porque me decía, Pablo me ayudaba a revisar y me decía, no pongas tanto tu testimonio, no me pongo como testimonio, como ejemplo, como una referencia, porque soy humana y pues, he cometido muchos errores, sino para ejemplificar cómo Dios sí bendice, ¿no? Cuando yo era niña, mis papás son de Torreón, Coahuila, y mis papás vinieron a Querétaro cuando yo tenía 2 años. Y entonces yo soy la sexta hija de 6. Y entonces llegamos a Querétaro y mi mamá, pero llegando a Querétaro, mi papá se fue a trabajar, trabajaba en una constructora y siempre viajaba. Entonces mi mamá llegó a quedarse con 6 hijos sola. Entonces mi mamá realmente tenía mucha necesidad de Dios. Y me acuerdo que en la colonia donde vivimos, que es la colonia industrial, había una iglesia como esta, igualita. Estaba hasta el fondo de la colonia, eran así como calles, y estaba hasta el fondo. Y mi mamá empezó a asistir a esa iglesia cristiana. Y yo iba a la escuela dominical, yo me acuerdo de los coritos que cantábamos en la escuelita dominical. Y la verdad es que mi mamá siempre fue de ir a la iglesia, como en un momento siempre se los compartí. Y pues yo me acuerdo que era muy feliz ahí en la iglesita. Pero en ese tiempo, eso les estoy hablando, no les voy a decir hace cuánto, porque me van a adivinar mi edad, pero fue hace muchos años y Querétaro era una ciudad pues muy cerrada. Entonces, pues mis papás decidieron regresarnos al catolicismo, porque dice, tus hijos en la escuela les van a hacer bullying, los van a señalar. Entonces nos regresamos a la iglesia católica y ya ahí mi mamá todos los domingos a misa, ya hicimos la primera comunión y todo muy bien. Después ya conocí del Señor y fue como un reencuentro,
¿no? Porque yo dije, Dios me selló cuando era niña, amén, y yo regresé a su camino, ¿no? Yo así lo veo. Pero ese tiempo que duramos fuera del camino del Señor, para mi familia, para mis papás fue muy duro. O sea, yo me pude dar cuenta de todo lo que ellos vivieron y mi papá hasta decía, porque nosotros vivimos en el número 13 de la calle, ¿no? Comercio. O sea, mi papá, es que aquí estamos en el número 13 y tenemos como una maldición. No, estábamos fuera del camino del Señor. Entonces fue un parteaguas, o sea, del momento en el que mi mamá asistía a la iglesia cristiana y Dios nos hizo pasar por muchas cosas hasta que regresamos a su camino, ¿no? Entonces, por eso a mí me impacta y me da mucho gusto que Frankie, que Javiercito, que Ramón haya plantado una iglesia aquí en una colonia como esta, y yo sé que Dios va a hacer muchas cosas porque vemos que Dios nos tiene aquí por algo. Entonces, esta iglesia puede ser de bendición para mucha gente de esta colonia. No lo podemos saber, a lo mejor no va a ser, el fruto no se va a dar en este tiempo, se va a dar 20, 30 años después, ¿no? Pero lo que se siembra se va a cosechar. Amén. Entonces, quisiera orar por todos nosotros, quisiera que hiciéramos una oración de esas que hacía esta pastora de romper cadenas y romper esas, yo sé que alguna vez lo hemos hecho, pero siendo conscientes, ¿no? de todas esas, pues, hasta ni quieren salir de mi boca la palabra maldición, ¿verdad? Hasta me cuesta decirla, pero existen, ¿no? Entonces vamos a romperlo y vamos a permitir que Dios pues nos selle su pacto en nuestro corazón y que eso sea de bendición para nosotros, nuestras familias, porque aun cuando no tengamos hijos tenemos hermanos, tenemos sobrinos. Yo en mi caso pues yo les puedo decir que tengo dos hermanos que pues no ellos siguen siendo católicos, pero ni católicos porque ni iban a la iglesia, pero pues estamos orando por ellos, ¿no? Sé que al venir al Señor tampoco es como una varita mágica y todo se va a arreglar, ¿no? Pero vamos a tener su instrucción, ¿sí? Y su poder. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día, gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado, por tu palabra, porque en tu palabra vienen promesas, Señor, y creemos en esas promesas, creemos que a partir de nosotros, de nuestra generación, todas nuestras bendiciones, todas nuestras generaciones van a ser benditas, Señor. Rompemos, Señor, en el nombre de Jesús, toda maldición generacional que hayamos cargado, Señor, aún de nuestros abuelos, de nuestros padres, inclusive del mismo país, Señor. Rompemos toda maldición que haya en nuestras vidas, Señor, y que nos impiden, Señor, tener una relación cercana contigo, que nos impiden, Señor, predicar de tu palabra, Señor. Gracias te damos por esta iglesia, Señor, porque sabemos que será una iglesia semilla, que será una iglesia de bendición, donde tú vas a sembrar en muchas familias, Señor, tu palabra, Señor, porque vemos que hay mucha necesidad de tu palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya sido de bendición. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Pues muchas gracias por las palabras que Adriana nos dio. Realmente, sí es testimonio. Dices, no me quiero poner como ejemplo, pero sí, ejemplo. Lo que Dios siembra cuando somos niños, lo va recogiendo después con la familia, ¿sí? Y aun cuando tus papás por temor regresaron a la iglesia tradicional, aquí están tus hijos, aquí está tu esposo, ¿sí? Muchas gracias. Y yo creo que ese es una muy buen mensaje para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar a nuestras familias? En cada uno de nosotros
hay esa inquietud, ¿no? Vamos a transmitir ese mensaje, vamos a hacer que de nuestro linaje salga bendición, o vamos a seguir con las tradiciones alejados de Dios y en lugar de ser de bendición para otros vamos a ser maldición. Muy buen mensaje.